amigas, amigos, miembros de comisiones directivas, candidatos y candidatas. En primer lugar, agradeceros que hayáis venido hoy a Oviedo, un domingo, haciéndonos madrugar, además con el cambio de hora. Agradeceros a esta convención que realizamos y con lo que damos ya el pistoletazo de salida a las elecciones generales y las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se avecinan. Y muchas gracias por estar aquí este domingo final del mes de marzo. Yo os lo agradezco a todos, pero permitidme también que los que tienen unos kilómetros más, que son nuestros candidatos del Oriente y del Occidente, se lo agradezco especialmente, no por ninguna razón sentimental, sino por el exceso de kilómetros que han tenido que hacer respecto de los que estamos en el centro del Principado de Asturias. Muchísimas gracias a todos. Hace un mes comenzó oficialmente la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 28 de abril. Y pasado mañana comenzará la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Lo primero que os quiero proponer es que todos seamos candidatos municipales, autonómicos, nacionales o directivos de nuestro partido en cualquiera de los ámbitos locales o regionales, que contemplemos todos estos procesos electorales no como si fueran dos retos distintos, sino como si estuviéramos participando todos en una única carrera electoral. Una carrera electoral que tiene, utilizando el lenguaje de las clásicas ciclistas, no es una carrera, no es una competición electoral de una etapa, sino que es una competición por etapas. Y eso sí, que participemos en esta competición electoral por etapas como si fuéramos un equipo único. Y un equipo único no es una frase cualquiera. Los que me conocen y ya están acostumbrados a escuchar algunas formas gráficas de describirlo, un equipo, para ser equipo, tiene una característica, y es que todos tienen que ver el balón. Si en un equipo hay uno que se guarda el balón y no lo ven los demás, eso no es un deporte en equipo, ni es un trabajo político en equipo. Todos tenemos que ver el balón y, por supuesto, todos tenemos que desarrollar la misma táctica con unas funciones, las que nos toque a cada uno, pero unas funciones específicas dentro del equipo, con unos mensajes complementarios y bien coordinados, porque tenemos todos un objetivo claro y común, que es ganar las elecciones, y ganar las generales, las municipales y las autonómicas. A mí hoy me corresponde hablar del camino que estamos trazando entre todos y con todos para ganar estas elecciones en Asturias. Y particularmente me referiré, como es obvio, al Principado de Asturias. Pedro Leal y Adrián Pumares se han referido a las cuestiones básicas que se refieren a los dos actores protagonistas de las campañas, las candidaturas y los programas que van unidos inseparablemente y que van a disputar en nombre de Foro la competición electoral para ganar la confianza de los asturianos, porque ese es el objetivo, ganar la confianza de los asturianos. Yo creo que estáis perfectamente preparados. Creo que nuestros programas, como ya es una tradición, son los que estaban y los que estarán mejor elaborados y mejor estudiados de todos cuando se presentan en Asturias. Algunos ni presentan programa, y que en ellos vamos a tratar de dar respuesta a los problemas cuyas soluciones nos demandan a Foro los asturianos. Por eso me parece muy importante, y ese es uno de los objetivos de esta convención, que analicemos y llevemos a los ciudadanos a descubrir las virtudes y las debilidades de nuestros adversarios. Además de hacer buenos programas, además de tener las mejores candidaturas, tenemos que ayudar a los ciudadanos a descubrir las virtudes y las debilidades de nuestros adversarios.
que no siempre están a la vista y que en muchas ocasiones se ocultan. Porque a nuestros adversarios es a los que tenemos que superar dialécticamente y también a los que tenemos que ganar en votos lo más ampliamente posible. Y para ganar lo más ampliamente posible en votos, lo primero que tenemos que ganar es en fiabilidad. Tenemos que demostrar que somos personas de fiar. Los ciudadanos prefieren gente y partidos que sean de fiar. Y que sean de fiar no tanto por lo que prometemos, sino por lo que hicimos. Porque si confían y se fían de lo que hicimos, seguro que nos renuevan la confianza para aceptar las propuestas que nosotros les hagamos de cara al futuro. Yo en este último punto me sumo a las invitaciones que nuestros compañeros han hecho en las intervenciones anteriores para que en foro hagamos un gran esfuerzo por presentar nuestro balance de actividad a nivel regional, a nivel nacional y a nivel municipal. Que presentemos los resultados de nuestro trabajo en el Congreso, en el Senado, en la Junta General del Principado y en los ayuntamientos, ahí donde hayamos estado presentes en esta legislatura que ahora finaliza. Porque las precampañas y en las elecciones generales estamos en precampaña y en las municipales y autonómicas iniciamos pasado mañana la precampaña. Tienen que ser tiempos de rendir cuentas de lo que prometimos en 2015 y de lo que realizamos en estos 4 años, antes de lanzarnos a la campaña electoral con nuestros programas a ofrecer nuevas soluciones a los asturianos. Yo creo que no sería mala idea que fuéramos capaces de organizar de este tipo también convenciones a través de unos actos en cada uno de los municipios que consideréis oportuno hacerlo con esta finalidad. En todo caso, vuestros compañeros que estamos en las responsabilidades regionales estamos a vuestra disposición. Como en cualquier competición deportiva, en una competición democrática tan importante como la que afrontamos los asturianos, es fundamental que conozcamos bien las características reales del escenario de la actualidad en el que se desenvuelven las elecciones. Y después elijamos acertadamente las fórmulas para superar los obstáculos socioeconómicos a los que nos enfrentamos los asturianos en cada municipio. Una vez estudiado el escenario social, económico y cultural de cada municipio, el siguiente paso, como antes os decía, es neutralizar las tácticas de nuestros adversarios, también en cada municipio, no solo a nivel nacional y regional. Y como ejercicio político imprescindible, yo propongo que nadie, absolutamente nadie en foro, desprecie, minusvalore o sobrevalore a nuestros adversarios. Nuestros adversarios hay que valorarlos con objetividad. Ni despreciemos, ni infravaloremos, ni sobrevaloremos, porque estamos en las mismas condiciones, en igualdad de condiciones, para salir a ganar estas elecciones, sean cuales sean los augurios de los profetas de la demoscopia. Unos se especializan en lanzar sondeos favorables, otros desfavorables, pero en muchos casos no son los pronósticos reales a los que nosotros tenemos que enfrentarnos y por los que tenemos que luchar el día de las elecciones. Como he dicho en esta intervención, me voy a referir al Principado de Asturias. Y no descubro nada al afirmar que nuestro principal adversario, al que tenemos que neutralizar como parte de la tarea de intentar cambiar en positivo el rumbo de Asturias, es el Partido Socialista Obrero Español y sus aliados fijos o sus aliados de ocasión, que hay de todo. De entrada, me gustaría que nadie olvide, y mucho menos desprecie, la habilidad de los socialistas. Son muy hábiles. Son muy hábiles en 4 tipos de acciones u operaciones de marketing electoral. Muy hábiles. Primero, son muy hábiles para poner en práctica tácticas electoralistas basadas en
los engaños más atractivos de unas promesas idílicas para pedir el voto de los asturianos. Segundo, son muy hábiles para diseñar maniobras de distracción que escondan su programa oculto y que escondan sus verdaderos planes de gobierno, si los tuvieran. Tercero, son muy hábiles para lanzar mensajes orientados a dividir el voto de sus adversarios, porque las 4 reglas de la política son sumar lo más, restar lo menos, multiplicar prudentemente y dividir al adversario. Y el PSOE sabe muy bien lo que hace para dividir a sus adversarios. Y cuarto, son muy hábiles para conseguir con disimulo aliados de conveniencia, muy hábiles. Voy a desarrollar estos 4 argumentos y empiezo por el primero, que es el principal engaño electoral del Partido Socialista. Y basta para ello un ejercicio sencillo de hemeroteca que seguro que va a disgustar bastante a los paladines de la mal llamada memoria histórica y de sus epígonos. Yo recuerdo muy bien, porque participé en aquella campaña, la campaña de las elecciones generales del año 1982. Ahí tenéis el cartel. Cuando Felipe González ganó sus primeras elecciones por mayoría absoluta con el eslogan "por el cambio". El PSOE ganó por mayoría absoluta con una promesa de campaña electoral que era su promesa estelar, que fue la de crear 800.000 puestos de trabajo. Año 1982. No es un fake, es la portada del País del año 82. ¿Qué es lo que sucedió después? ¿Qué es lo que hay que recordarle a los ciudadanos? Lo que sucedió fue que los gobiernos de Felipe González no solo no crearon 800.000 puestos de trabajo, sino que crearon más de 800.000 parados. Y en el año 96, Felipe González dejó en España 1.300.000 parados más que los que había en el año 82 cuando llegó al gobierno. Repito, no es un fake. No es más que acudir a la EPA para comprobar estas cifras, si alguien las pone en duda. Luego, en el año 96, ganó las elecciones el Partido Popular con José María Aznar de candidato a la presidencia del gobierno y con el lema de "por la nueva mayoría". Lo primero que se vio obligado a hacer el gobierno del que me honro de haber formado parte fue enfrentarse a un enorme agujero económico heredado de Felipe González. Y tuvimos que comenzar la andadura nada más y nada menos que con un recorte de 600.000 millones de pesetas de las de entonces. Fue un camino difícil, un camino para salir del túnel en el que se encontraba España, pero los sacrificios fueron recompensados con los resultados. España entró por derecho propio en el euro, situación en la que no estaba en el año 96, y la economía cambió el signo de la senda del déficit. Y este es el gráfico que resume los resultados de los 8 años de la gestión del gobierno que sucedió a Felipe González, el gobierno presidido por José María Aznar. Tenéis en azul la evolución de los ingresos y en rojo la evolución de los gastos en esos años. Como consecuencia, España se colocó a la cabeza del crecimiento y de la creación de empleo en Europa. Algunos llamaron a estos resultados el milagro económico de Aznar, pero tengo que deciros, mutatis mutandis, que no fue ningún milagro. Fue algo tan sencillo como aplicar la misma fórmula milagrosa que aplicó Carmen Morillón en Gijón para levantar la economía de Gijón, ordenar el gasto, bajar o congelar los impuestos, invertir mejor, atender el gasto social y convertir Gijón en lo que es hoy, una ciudad floreciente que crece y que crea empleo. Porque la historia es más larga. Volviendo al PSOE, en el año 2004 ganó de nuevo las elecciones generales con Zapatero de candidato. Y con este eslogan: merecemos una España mejor. La que dejaba el Partido Popular en el 2004
no le parecía buena, con una economía saneada y creando empleo. No, merecemos una España mejor. Promesa, repito, no son fake, están en internet estos carteles, Pues bien, siguiendo la argumentación, puso en marcha la tradicional política socialista, que consiste en que las administraciones gasten más de lo que ingresan, disparen el déficit, comiencen a destruir empleos, desbocan el paro de manera imparable y eso que lo solucione el que venga detrás. Y esto es lo que dejó el gobierno de Zapatero. Esto es lo que dejó el gobierno de Zapatero. Los gastos de las administraciones públicas disparadas, los ingresos reducidos o congelados, y esto supuso cavar en España un agujero de 33 puntos del PIB, datos del Banco de España, equivalentes a 360.000 millones de euros, no de pesetas, de euros. Es decir, dejó en el año 2011 un país endeudado al borde de la quiebra, con un agujero de déficit en 4 años que los españoles todavía estamos pagando, y lo que es, y fue mucho peor desde el punto de vista social, Zapatero, sus gobiernos dejaron en 2011 a los españoles 2,5 millones de parados más de los que se habían encontrado en 2004. Merecemos una España mejor, ¿verdad? Pues la España mejor que dejó Zapatero fueron 2,5 millones más de parados, y ahí está el INE para certificarlo. Si juntamos los gráficos de las dos etapas de los gobiernos de España entre el 96 y el 2011, lo que sucedió es esto tan sencillo de representar, como también sencillo de entender cómo se levanta la economía de un país y cómo se destruye en el mismo tiempo esa economía. Ni es un secreto, ni hay fórmulas milagrosas. Pues bien, con estos antecedentes, que no quiero que olvide nadie, que no olvidéis vosotros, el pasado año llegó al gobierno por medio de una moción de censura un alumno aventajado de Felipe González y de Zapatero, llamado Pedro Sánchez, que se presenta ahora a las elecciones del 28 de abril con el lema "La España que quieres". Y para ganar los votos de los españoles se aplica inmediatamente a poner en práctica la táctica de sus antecesores, basada en el viejo discurso aparentemente novedoso de las promesas electorales, esta vez realizadas bajo la fórmula tramposa de los viernes electorales. Este es el titular de ayer del Mundo. Los viernes electorales intentan captar 14 millones de votantes. Es la táctica para convertir los consejos de ministros en locales públicos de propaganda electoral partidista y gratuita, dirigida con fines clientelares, no a todos los españoles, a esos sectores, que son los sectores más sensibles a este tipo de promesas. Y también como elementos de distracción de las grandes promesas electorales de las campañas anteriores que ellos no quieren recordar. No van a recordar los éxitos del gobierno de González, ni los éxitos del gobierno de Zapatero. Quieren que los olvidemos y quieren que ahora creamos estas nuevas promesas. Pues bien, los resultados de esta campaña irresponsable, financiada con dinero público que dispara el gasto y el déficit en tan solo 9 meses, ya han empezado a hacer saltar las alarmas de nuestra economía, sin más que atender a los avisos del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística en estos últimos tiempos. El Banco de España ya avisa que la subida del salario mínimo va a costar los 145.000 empleos. El Banco de España ya nos avisa que el déficit en este breve espacio de tiempo ya ha subido una décima. Detrás del déficit está el desempleo. Y para no ir a medios nacionales, por citar de anteayer un medio asturiano, el Comercio recordaba que la economía española ya está perdiendo más fuelle del previsto
y solo crece al ritmo del 2,3%. Es otra manera de decir que está cayendo el ritmo, una manera piadosa de decir que el ritmo está cayendo. Pues que sepan los asturianos y los españoles que Pedro Sánchez está superando con mucho a sus antecesores y está construyendo otro monumental engaño que nos va a costar una nueva crisis y muchos miles de parados. La pregunta que tenemos que hacer es si los asturianos y los españoles vamos a dejarnos engañar por tercera vez por el Partido Socialista de Sánchez, cuando ya sabemos los resultados de esas mismas artimañas electorales, que son el 1.300.000 parados que nos dejó el PSOE de Felipe González en el 96, o los 2,5 millones de parados que nos dejó el PSOE de Zapatero en 2011. ¿Tropezaremos 3 veces en la misma piedra? ¿Tropezaremos 3 veces? Pues yo creo que merece la pena que nos planteemos este trabajo, porque en Foro tenemos mucha tarea que hacer, recordando estos datos a los desmemoriados, bueno, a los desmemoriados que lo conocieron, pero también recordando estos datos a los jóvenes que no conocieron la gestión de González y de Zapatero, es decir, las gestiones socialistas, para ver si, recordándoselas, no reincidimos por tercera vez en otro gran engaño con Pedro Sánchez. Quizá haya gente que no le interese recordar estos datos y que nos digan que el paro se produce por causas ajenas a la voluntad de los socialistas. Bueno, yo hace un momento recordaba otras grandes mentiras del Partido Socialista, en este caso de Felipe González, que no tiene nada que ver con ninguna circunstancia sobrevenida de crisis ajenas a la economía española. Felipe González llegó en el año 82, además de con la promesa de los 800.000 puestos de trabajo, con el lema, entrad en internet por favor, OTAN de entrada no, por favor entrad en internet. Llegó al gobierno, convocó un referéndum y pidió el sí en interés de España. Esto es el Partido Socialista en estado puro. Y esto tenemos que recordárselo a los ciudadanos, para que la gente de buena voluntad que crea que tiene que apostar por quien puede resolver en positivo el futuro de Asturias y de España, no se deje engañar por tercera vez por estos expertos en maniobras electorales para engañar a la gente de buena fe. Antes me dije que había 4 tácticas. La segunda táctica de los socialistas consiste en borrar lo que no les conviene. Y en este caso, Pedro Sánchez lo que quiere es borrar los 9 meses de sus actividades de gobierno, de un gobierno sostenido por los acuerdos con los secesionistas catalanes, gracias a los cuales salió adelante una moción de censura inverosímil y que, por culpa de esa moción de censura, perdió el gobierno el Partido Popular. Pues bien, el gobierno de estos 9 meses de Pedro Sánchez ahora no quiere perder el gobierno después de las elecciones. Ya saben que perdieron el de Andalucía después de 32 años ininterrumpidos, pero quieren volver a ganar las elecciones con los votos que necesitan de los secesionistas catalanes en una investidura después de las elecciones del 28 de abril. Pues bien, los mismos que cortejaron 9 meses a Torra y demás cómplices del intento de golpe de Estado, a los que le regalaron miles de millones de euros para garantizarse su apoyo, ahora os pido por favor que leáis el programa electoral que presenta Pedro Sánchez. Os ruego por favor que lo leáis. Merece la pena. Cada uno que busque la parte que le conviene. Todo tiene su interés. Pues bien, en este programa electoral
110 compromisos, en el compromiso 98 dice literalmente: nos comprometemos a seguir construyendo la España de las autonomías. Ha descubierto Sánchez la España de las autonomías. Fortaleceremos el modelo autonómico como instrumento fundamental de reconocimiento de la singularidad y las opciones políticas propias en cada comunidad autónoma, del desarrollo equilibrado de todas ellas, de la mejora de los servicios públicos y la igualdad de las oportunidades de todos los ciudadanos de España. No hace tanto tiempo, menos de un año, se paseaba por España hablando de España como nación de naciones. Una nación de naciones formada por España, Cataluña, Galicia y el País Vasco. Ahora ya, en este programa, ya no hay ni una sola referencia a España, nación de naciones, ni al diálogo con la Generalitat de Cataluña, ni con relatores ni sin ellos. Ya no se acuerda de los 21 puntos que estaba negociando con Torra y que va a volver a negociar después de las elecciones, y que contemplan claras cesiones de la soberanía española contrarias a la Constitución. De hecho, hace 4 o 5 días dijo que los conflictos que hay ahora con los lazos amarillos en los edificios públicos son un simple problema de simbología partidaria en Cataluña. Estamos ante un escenario de cheque en blanco de Pedro Sánchez para volver a negociar con los secesionistas catalanes. Pero no podemos permitir que lo olviden los ciudadanos cuando vayan a votar, porque ya sabemos que se trata de otro año, de otro engaño, y ahí queda porque se les escapó, en fin, se les desmandó un colega, el testimonio del correligionario Iceta, que desveló hace 4 días el tráiler del guión secreto, sobre el que el lugarteniente de Pedro Sánchez, Ábalos, no hizo desmentido alguno. Prestad atención, no hubo desmentido, solo comentó que era una reflexión inapropiada. Claro, inapropiada en campaña electoral, era apropiadísima para el día después de las elecciones, verde y con asas. Es evidente que Pedro Sánchez está intentando, mediante engaños, sus compromisos para burlar la Constitución, cosa que, fijaos, es justo subrayable. Nunca lo habrían hecho ni Felipe González ni Zapatero. Sánchez se está atreviendo a hacer con los votos de los socialistas lo que nunca hubieran hecho ni Felipe González, ni Alfonso Guerra y probablemente ni Zapatero. Zapatero, que es el causante de que se desatara la ola de secesionismo en el año 2004, cuando cedió ante los nacionalistas catalanes la aprobación de un estatuto tal como viniera del Parlamento de Cataluña. Y ahí es donde descubrieron los secesionistas catalanes lo que se puede conseguir con la debilidad de los gobiernos socialistas como el de Pedro Sánchez, es decir, con gente que antepone su interés en permanecer en la Moncloa a los intereses generales de los españoles, de los que estamos, como fueron con la Constitución de 1978. Ellos aprendieron, los secesionistas, que su mejor aliado entonces fue Zapatero, y ellos ahora quieren repetir la apuesta con Sánchez en expectativa de que puedan seguir vulnerando los límites de la Constitución el 28 de abril. Me refiero ahora a la tercera maniobra de los socialistas para distraer la atención de los votantes. Sus mensajes para anunciar determinado tipo de preocupaciones que no tiene otra finalidad que dividir los votos de sus adversarios. Ya les dio muy buenos resultados en Andalucía para mantenerse como primera fuerza, aunque no fue suficiente para mantener el gobierno de la Junta de Andalucía, pero conservaron la posición de primera fuerza con esos mensajes. Y es la táctica de dirigir sus discursos los más tremendistas contra los peligros que suponen una nueva formación de tendencia radical y minoritaria, que es muy atractiva para personas desencantadas. Porque los socialistas saben que cuando se pone el foco en un adversario, realza su importancia
y le ayuda a mejorar sus expectativas de cosechar votos. Votos que se los restan a sus principales adversarios electorales. Por ejemplo, Pedro Sánchez hoy en los medios, tuvo ayer en Andalucía, centró su discurso en la derecha predemocrática. Es lo que ponen los periódicos hoy. Lo dice un presidente que lo es con los votos de Podemos, Bildu y los secesionistas catalanes, a quienes yo os ahorro el ejercicio de poner calificativos. Otro ejemplo, a Pedro Sánchez le importa muy poco quién está o deje de estar enterrado en el Valle de los Caídos, no le importa nada. Pero sabe que, siendo este un asunto de escaso interés nacional, su debate desvía a favor del Partido Radical, cuyos votos moviliza y cuyos votantes no son conscientes de que la nostalgia siempre nubla la vista para mirar hacia adelante y para construir el futuro. No podemos cansarnos de repetir que los populismos radicales de uno y otro signo son típicos de los tiempos de crisis. Pero la historia demuestra que ni en Francia, ni en Italia, ni en España, estos partidos efímeros no son ni serán capaces de sacar a ningún país de ninguna crisis. Pero eso sí, impiden que otros lo hagamos al dividir los votos y, por lo tanto, porque se convierten en unos inmejorables aliados, sin quererlo, de los socialistas españoles. Y la cuarta táctica de los socialistas, cuarto recurso que tampoco debemos de perder de vista, es la operación de presentarse a las elecciones con dos camisetas, o con una segunda marca, como queráis, o con un aliado de ocasión, que no es el mismo en cada comunidad autónoma. Y ya estáis viendo que están señalando aliados o potenciales aliados según el lugar de aquí. Pero en Asturias no tenemos ninguna duda. La segunda camiseta del Partido Socialista se llama Ciudadanos. Y os voy a dar datos inequívocos. El cabeza de lista de Ciudadanos para las próximas elecciones generales es el diputado autonómico que con su voto en la Junta General del Principado en 2012 ya hizo presidente del Principado al candidato socialista Javier Fernández, con el fin de impedir la continuidad en Asturias del gobierno de cambio de foro. Primer dato a tener en cuenta. Segundo dato. Ciudadanos ya votó una vez la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Ya la votó una vez. Y parafraseando el refrán clásico, el que hace dos gestos hace ciento. Tercer dato. Para las próximas elecciones autonómicas, Ciudadanos ha designado como candidato a una persona de nítido perfil socialista, quien en estos años fue colaborador estrecho de Javier Fernández como presidente de su comité de sabios y quien además se jacta él de ser socialdemócrata. Tengo que deciros que ser socialdemócrata no tendría demasiada importancia, no lo tendría si no fuera porque Ciudadanos se acaba de proclamar Partido Liberal. Ciudadanos se proclama Partido Liberal. Un partido que está en el Parlamento Europeo, no en el grupo socialdemócrata, está en el grupo liberal. Y cuarto dato, el propio candidato de Ciudadanos nos recuerda a todo el mundo permanentemente que él es un político del centro izquierda. Soy del centro izquierda, lo dice él, no es ninguna habladuría. Y a quien no le pareciera suficiente, le doy un quinto dato. Ciudadanos acaba de nombrar director de comunicación a quien fue con anterioridad el director de comunicación de Javier Fernández en la presidencia del Principado y antes jefe de prensa de la Federación Socialista Asturiana. Yo lo que espero es que, recordando estos cinco datos están en los medios, nadie en Asturias ni se sienta engañado ni se sienta sorprendido después de tantos avisos como los que están documentados en los medios de comunicación. Amigas y amigos,
El gran objetivo de Foro en las elecciones ante nosotros es ofrecer a los asturianos un camino nuevo y distinto para salir del prolongado declive actual y para evitar que una nueva etapa de un gobierno socialista, solo o con sus aliados, nos hunda aún más en nuestra decadencia. Yo recordé antes que Pedro Sánchez ofrece a los votantes una imaginaria España que quiere. Pero la España real es otra bien distinta y se esconde detrás de unos hechos y unos resultados que conocemos bien muchos asturianos y no los queremos porque en Asturias apostamos por el resurgimiento de Asturias. La Asturias desertificada de Pedro Sánchez que no queremos. Tren de baja velocidad en vez de AVE, con 3.000 millones de euros enterrados en la variante. Incomunicados por mar, con la línea Bruxelles-Saint-Nazaire cancelada en 2014. Incomunicados por avión, con los billetes más caros de España y sin vuelos internacionales. 317 asturianos sin empleo por el cierre de Alcoa en Avilés. 1.624 trabajadores en ERE por la caída de pedidos en Arcelor. Riesgo de apagado de un horno alto en Arcelor por la descarbonización express. 150 asturianos sin empleo si cierra la térmica de Lada. 130 asturianos sin empleo si cierra la térmica de Soto de la Barca. Asturias, donde menos crecieron en España las afiliaciones a la Seguridad Social en 2018, con solo 3.212 altas. Foro por el resurgimiento de Asturias. Este vídeo ya lo conocéis, está circulando en las redes y tiene que circular mucho más, porque frente a la España que quiere de Pedro Sánchez está la Asturias que no queremos muchos asturianos. Y lo tenemos que discutir. Son datos, no son suposiciones, son informaciones. Los asturianos que no quieren la España que ofrece Pedro Sánchez tienen que apostar por Foro. Yo no quiero cansaros repitiendo otros datos abrumadores que describen el panorama de Asturias. Para apostar por un futuro mejor, queremos un gobierno de palabra y de hechos, no de engaños y discriminaciones. En el Congreso de los Diputados, en los últimos 8 años, los parlamentarios de Foro han luchado denodadamente e insobornablemente en defensa de las soluciones que necesita Asturias para resolver sus problemas. Y este vídeo es estreno en esta convención. Para los asturianos es imprescindible el impulso al ferrocarril de alta velocidad, a las autovías que ustedes paralizaron, a la reindustrialización, a la compensación de los costes de electricidad o la recuperación de los fondos mineros. No le escuché una sola palabra dirigida al bienestar de los asturianos, que no aspiramos a ser más que nadie, pero que tampoco aceptamos ser menos que los demás. Nosotros vamos a respetar la ejecución de las obras que han sido presupuestadas en materia de infraestructuras. Evidentemente, no son nuestros presupuestos, pero desde luego no vamos a incumplir el acuerdo de esta Cámara. No queremos que nos engañen a los asturianos por tercera vez los socialistas. Las soluciones que Asturias necesita exigen que los asturianos den una victoria clara a la coalición de Foro con el PP, para poner en marcha el programa acordado y firmado por nuestra presidenta Carmen Morillón y el presidente del PP, que permitirá el 28 de abril iniciar el camino nuevo del cambio que nos conduzca a la salida de la crisis, porque el mismo camino seguido hasta ahora nos seguirá llevando siempre al mismo destino, que hoy nosotros que de permanecer embarrancados a la cola de España. Este camino
a mi juicio, se resume en una palabra, cuyo nombre escuché por primera vez hace 6 meses al expresidente Barack Obama. Parafraseando al expresidente de los Estados Unidos, desde el foro me gustaría invitar a nuestros compatriotas a restaurar la cordura en la política nacional y en la política asturiana. La cordura, según nuestro diccionario, representa la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, la prudencia, la reflexión, la sensatez y la responsabilidad. Y también nos convendría, además de reivindicar la cordura, nos convendría, como dijo también en esa intervención del expresidente Obama, advertir que aquí en Asturias y en España, como allí al otro lado del Atlántico, la mayor amenaza para la democracia es la apatía, es la indiferencia. No estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer. Pues bien, nosotros sí vamos a hacer lo que debemos hacer. Y por eso nuestro compromiso como asturianos y como españoles tiene que ser luchar contra la resignación. Aquí no caben los resignados, ni en Foro ni en Asturias. Tenemos que alejar el derrotismo, porque podemos ganar las elecciones, digan lo que digan Tezanos y sus amigos en los estudios sociológicos que publiquen de vez en cuando. Y tenemos que enfrentarnos, y esto es lo más importante y depende de nosotros, decididamente a los engaños y a las manipulaciones de los socialistas en estas próximas elecciones, apoyados por sus aliados mediáticos. Amigas y amigos, lo que tenemos que hacer es redoblar nuestros esfuerzos y hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora, mucho más por Asturias y por España. A través de foro en las Cortes Generales, a través de foro en la Junta General del Principado, a través de foro en los ayuntamientos. Tenemos que conseguir que los asturianos volvamos, como hemos sido estos últimos años hasta la llegada de Pedro Sánchez, volvamos a ser decisivos en España. Nuestro compromiso con los asturianos es el cambio que ofrecemos a los asturianos y que ahora lo visualizamos en las elecciones del día 26 de mayo, en la victoria de Carmen Morillón y de todos vosotros en cada municipio. Pero este cambio no perdáis de vista los candidatos a alcaldes, a concejales, los candidatos a diputados, no perdáis de vista que será mucho más beneficioso para Asturias si está precedido del éxito electoral de la coalición Foro-PP en las elecciones generales del 28 de abril. Ya hemos demostrado que nuestros parlamentarios, a diferencia de los de otros partidos, son de fiar, porque trabajan mucho más que los demás, muchísimo más, y porque saben ser decisivos en las Cortes Generales. Para lograrlo, tenemos que conseguir ganar en Asturias, que es el único camino seguro para que Asturias vuelva a ser decisiva en España. Salgamos decididos a por la victoria electoral. Muchas gracias.